En el universo de Breaking Bad hay muchos personajes despiadados, pero pocos alcanzan el nivel de frialdad y meticulosidad de Gustavo Fring. Bajo su imagen de un empresario respetable se esconde un criminal implacable, capaz de orquestar algunos de los actos más brutales y calculados de ambos programas. En este video repasaremos sus peores acciones en orden cronológico y descubriremos por qué Fring es uno de los villanos más temibles de la serie. Antes de empezar, les advierto que este video tendrá spoilers de todo el universo de Breaking Bad. Llamar la atención de Don Eladio. En 1989, Gustavo atrajo la atención de Don Eladio al vender en el territorio del Cartel de Juárez. Este era su objetivo, ya que buscaba proponer una relación comercial con el cartel, ofreciendo un producto que él y Max producían. Sin embargo, Don Eladio interpretó la propuesta como una falta de respeto. Como castigo, ordenó a Héctor Salamanca que matara a Max frente a Fring. A pesar de la brutalidad de la respuesta, Eladio reconoció el valor del producto y le ofreció a Gustavo una asociación, atrapándolo así en las garras del cartel. Además, Eladio conocía su pasado en Chile. Fring consiguió lo que quería: acceso al negocio del cartel, pero el precio fue devastador, ya que perdió a Max, su socio y a la vez su amante. A partir de ese momento, aceptó la oferta con un propósito oculto: la venganza. Durante los siguientes 20 años, Gustavo planeó meticulosamente la caída del cartel desde adentro, esperando el momento preciso para ejecutar su venganza. Los Pollos Hermanos. Gustavo ya tenía su negocio de comida en los años 80, pero en Better Call Saul se expandió y en Breaking Bad mucho más. Tenía 14 restaurantes a lo largo del suroeste de Estados Unidos. Este negocio, Gustavo lo utilizó como tapadera para su imperio de la droga, del que nadie sospechaba. Si bien esto era intrínsecamente inmoral, lo peor fue cómo Gustavo convirtió a los empleados de los Pollos Hermanos, a los agentes de la ley, a las organizaciones benéficas a las que donaba y a otros miembros de la comunidad local en participantes involuntarios de su tráfico de drogas. Breaking Bad es una serie llena de personajes que usan fachadas y mentiras para sus verdaderos negocios ocultos, pero sin duda, Gustavo es el que lo hizo mejor. Sin embargo, tras su muerte y la revelación de su imperio de la droga, varios de estos individuos se quedaron sin trabajo sin culpa alguna, como los del restaurante y los de la lavandería, y para qué hablar del jefe de Hank, que fue despedido simplemente por ser amigo de Fring y no ver la verdad sobre su supuesto amigo. El tratamiento de Héctor. Es bien sabido que Gustavo y Héctor se odian, pero Fring no quiere simplemente matarlo. A bullet to the head would have been far too humane. Después de que Nacho le cambiara las pastillas al Salamanca, sufre un derrame cerebral y Gustavo, queriendo cumplir con su venganza porque él quiere acabar con Héctor con sus propias manos, lo salva y contrata a un médico especializado para que ayude a Héctor a recuperarse. Logró recuperar su conciencia y a responder dando golpes con el dedo. Ella le dijo a Gustavo que con más tratamiento, Héctor podría volver a caminar y a hablar, pero él decidió interrumpir el tratamiento para poder mantener a Héctor atrapado en un estado de conciencia sin poder hablar ni moverse. Héctor era un individuo despiadado que asesinó mucha gente, como el compañero de Fring, pero eso no niega la absoluta crueldad de lo que Gustavo le hizo a Héctor, manteniéndolo atrapado en un estado en el que Héctor sabía que lo estaban atormentando sin poder hacer nada al respecto. Amenazar a Nacho. Gustavo Fring es un hombre extremadamente observador. Cuando Héctor Salamanca sufrió un derrame cerebral, supo de inmediato que no fue un accidente. Consciente de que alguien debía estar involucrado, ordenó a Víctor que siguiera a Nacho, quien fue visto deshaciéndose de las pastillas reales de Héctor. Esto enfureció a Gustavo, ya que Nacho casi le arrebató la oportunidad de vengarse personalmente de su enemigo. Para reafirmar su dominio y usar el miedo como motivador efectivo, Fring tomó medidas drásticas. Asesinó a Arturo con sus propias manos y amenazó a Nacho, dejando claro que ahora le pertenecía. Sin embargo, a pesar de su enojo, entendió que mantenerlo bajo su control
era una decisión más estratégica a largo plazo. Desde una perspectiva empresarial, convertir a Nacho en su mascota, por así decirlo, resultaba más beneficioso que simplemente eliminarlo. No obstante, Gustavo no manejó la situación de la mejor manera. Nacho terminó siendo el empleado peor tratado por Frink, viviendo constantemente bajo la amenaza de que su padre sería asesinado si no obedecía. Si Gustavo hubiera optado por un enfoque menos agresivo, habría ganado un aliado valioso, pues Nacho compartía su odio hacia los Salamanca y había demostrado ser eficaz en deshacerse de ellos, pero Frink nunca lo vio como un socio potencial, sino como un simple chivo expiatorio. Aprovechando la oportunidad, tendió una trampa para que Nacho asumiera la responsabilidad de la muerte de Lalo, traicionándolo y asegurándose de que el cartel creyera que él lo había eliminado. No obstante, una vez más, Nacho lo sorprendió, amenaza a Gustavo con que puede contar todo al cartel y esto le permitió salvar a su padre. Y no solo eso, sino que convirtió su ejecución en un espectáculo, burlándose de los Salamanca y hasta de Juan Bolsa antes de quitarse la vida, robándole a Frink el control del momento. Fue en ese instante cuando Gustavo comprendió su error. Si hubiera tratado a Nacho de otra manera, habría tenido un hombre impresionante a su lado. Esta lección no la olvidó y por ello no cometió el mismo error con Jesse Pinkman. Werner Ziegler. Gustavo quería construir un laboratorio de metanfetamina para ser un poco más independiente del cartel. Contrata a un alemán para que lo construya, pero como el trabajo tomó mucho tiempo y además estaban aislados del exterior, Werner lo único que quería era ver a su esposa, así que escapa, pero no tenía la intención de revelar ningún secreto sobre el laboratorio. Sin embargo, Gustavo sintió que Werner se había convertido en un riesgo demasiado grande, especialmente considerando lo que Lalo sabía de Werner, y esto dejó a Mike sin otra opción que matar a Ziegler por Gustavo. El amable e inteligente Werner solo quería ver a su esposa y no merecía que lo mataran en medio del desierto. A pesar de que Mike se había comprometido a no volver a matar nunca más, Gustavo puso a Mike en una posición en la que tuvo que matar a Werner, lo que envió a Mike por un camino oscuro y de autodesprecio. Descargar sus emociones con Lyle. En una oportunidad, Gustavo hizo que Lyle se quedara más tiempo como prueba de que no estaba en ningún otro lugar mientras la DEA estaba realizando una redada, buscando parte de su dinero de las drogas, cosa que reveló Lalo, porque Gustavo lo envió a prisión, así que fue algo así como una venganza. Entonces, en caso de que alguien pregunte, Lyle será su única opción, pero es una situación extraña, porque nadie estaba buscando a Gustavo, y si realmente necesitaba una coartada, podía ser que varios empleados se quedaran para hablar un poco sobre el trabajo y demás, aunque sí está indefenso, y como es maniático del control, se enfrenta a Lalo, a quien no puede controlar y le molesta no haber sido más inteligente que él, y de hecho tampoco puede controlar a Mike en ese momento, pero sí puede controlar a Lyle, y con tan solo arremangarse las mangas hace que Lyle cumpla con sus órdenes, y al menos aquí puede estar por encima de esta situación. Esa necesidad de un sentido de mando que tanto elude a Gustavo, esa noche puede ser mitigada un poco a través de Lyle. El resultado es que su empleado se convierte en la encarnación humana del nerviosismo de Gustavo, quien también necesita limpiar este desastre que está en desarrollo, pero no tiene visibilidad de la situación, por lo que vemos a Lyle tratando de limpiar manchas que no puede ver. Y bueno, la verdad es que Gustavo nunca dejaría que nadie lo viera sudar, pero al final de esta escena vemos a Lyle todo sudado y cansado. Es una imagen de cómo se ve Frink por dentro, y su alivio no es completo. No puede saber si su imagen como un dueño de restaurantes está a salvo y lo sabe. It is acceptable. Mandar a matar a Lalo. Gustavo quería deshacerse de todos los Salamanca, sobre todo del más inteligente y más peligroso, Lalo, así que lo mandó a matar, pero su plan no salió como esperaba. Lalo sobrevivió y Gustavo, al enterarse de eso, estuvo con paranoia en casi toda la mitad de la temporada 6 de Better Call Saul. Lalo fue tan astuto
que en un viaje a Alemania descubrió lo que estaba construyendo Gustavo en la lavandería. Si el cartel se enteraba de eso, claramente iban a asesinar a Frink. Menos mal que este último fue más astuto que Lalo y su secreto nunca salió a la luz. Pero es cierto que toda esta situación tenía a Frink muy paranoico. Contratar a Walter. Para la época de Breaking Bad, Gustavo ya tenía su laboratorio completamente listo para operar. Contaba con Gale como químico principal, quien podía garantizar una metanfetamina con 96% de pureza. Sin embargo, Gale, consciente de la obsesión de Gustavo por la perfección, le sugirió contratar al creador de la metanfetamina con un 99.1% de pureza, Walter White. Desde el principio, Gustavo tuvo dudas, sabía que Walter trabajaba con un drogadicto y no confiaba en ellos. Incluso Mike le advirtió que Walter era problemático. Aún así, influenciado por la recomendación de Gale, decidió contratarlo. El problema fue que apenas una semana después, Walter exigió despedir a Gale para que Jesse trabajara con él. Con el tiempo, Jesse se volvió una complicación aún mayor, cuando dos traficantes de Frink asesinaron a Tomás, el hermano de Andrea. Jesse intentó matarlos, pero Walter terminó eliminándolos antes. Si tan solo hubiera despedido a estos dos traficantes, tal vez las cosas habrían sido distintas, pero como no pasó, este acto desafiante convenció a Gustavo de que debía deshacerse tanto de Jesse como de Walter. Sin embargo, antes de tomar medidas, necesitaba que Gale aprendiera la fórmula de Walter para poder reemplazarlo. Aquí es donde tanto Gustavo como Mike cometieron un grave error. Subestimaron a Walter. Nunca consideraron que él podía prever sus intenciones y actuar antes de que fuera demasiado tarde. Walter, astuto y desesperado por sobrevivir, logró obtener la dirección de Gale y ordenó su asesinato, frustrando los planes de Frink. Este golpe fue un punto de inflexión en la operación de Gustavo y un obstáculo en su camino hacia la venganza, pero ya llegaremos ahí. Entregar a Hank. Héctor Salamanca señaló a Walter White como el objetivo de los primos Salamanca, queriendo que lo asesinaran en venganza por la muerte de Tuco. Sin embargo, en ese momento, Walter era demasiado valioso para la operación de Gustavo Frink. Para protegerlo, Gustavo insistió en que Walt estaba fuera de los límites y en su lugar desvió su atención hacia Hank, el verdadero responsable de la muerte de Tuco. Así, los primos Salamanca fijaron su venganza en Hank en lugar de Walter. Para asegurarse de que el ataque ocurriera en sus términos, pidió llamar a Hank momentos antes de la emboscada, dándole una mínima ventaja para defenderse. A pesar de la advertencia, Hank apenas sobrevivió al enfrentamiento y quedó en estado crítico, enfrentando una larga y difícil recuperación. Con esta jugada, Gustavo apostó con la vida de Hank como parte de su estrategia para eliminar a sus rivales dentro del cartel, pero su plan no terminó allí. Con los primos Salamanca muertos, Gustavo aprovechó la oportunidad para deshacerse de Juan Bolsa, un movimiento que enfureció al cartel. Bolsa no solo era una figura clave en la organización, sino que su hermano era jefe de policía, brindando al cartel conexiones esenciales para el tráfico de drogas a través de la frontera. Perder a Bolsa ya era un golpe, pero la eliminación de casi toda la familia Salamanca debilitó aún más a la organización. Como resultado, el cartel reaccionó contra Frink, saboteando su negocio para seguir trabajando con él, porque Gustavo quería terminar su asociación con ellos, pagando 50 millones, pero esa oferta fue rechazada. La situación pudo haber salido muy mal y arruinar sus planes de venganza. Sin embargo, Gustavo supo manejar la crisis y con su meticulosa estrategia logró mantenerse en el juego, acercándose cada vez más a su objetivo final: matar a Víctor. Víctor no era ningún ángel, pero siempre fue leal a Gustavo. Después de que unos civiles vieran a Víctor en la escena de la trágica muerte de Gale, Frink le cortó la garganta con un cúter y lo dejó desangrarse. Gustavo sintió que Víctor se había convertido en una carga y quería enviar un mensaje a Walter y Jesse de lo que les sucedería
si lo traicionaban nuevamente. Si bien esta escena fue espantosa, el verdadero horror fue como Gustavo asesinó sin emoción a uno de los individuos más leales y dedicados de su organización. A Gustavo, en última instancia, lo que más le importaba era la autopreservación y el poder, y eliminaría a cualquiera que amenazara estos ideales, incluso a sus hombres de mayor confianza. Deportar a sus empleadas. Cuando la relación de Gustavo y Walter estaba en un punto particularmente tenso, Walt intentó fastidiarlo negándose a limpiar el laboratorio y haciendo que algunas de las empleadas de la lavandería lo hicieran en su lugar. Walter les pagó generosamente por el trabajo y se sintió satisfecho de que Frink tuviera que ver a sus empleadas hacer el trabajo de Walter. Lamentablemente, Gustavo tomó represalias y deportó a las empleadas. Tyrus, de parte de Gustavo, afirmaría que lo hizo porque llevarlas al laboratorio era un riesgo para la seguridad, pero en última instancia se trataba de demostrarle a Walter su dominio, incluso a costa de deportar a sus propios trabajadores. Poner en contra a Walt y Jesse. Siguiendo con la tensión entre Walter y Gustavo, una de sus mejores estrategias en contra de Walter fue poner a Jesse en su contra. Sabía que Pinkman era fácil de manipular. Además, estaba pasando por un mal momento, puesto que hace poco había eliminado a Gale. Estaba deprimido y Walter nunca lo apoyó. Y al distanciarlo de Walter, Frink buscaba convertir a Jesse en su nuevo cocinero, eliminando la necesidad de depender de Walter. Lo puso a trabajar con Mike en misiones fuera del laboratorio para ganarse su lealtad y hacerle sentir que tenía un propósito. Gustavo también sabía que Walter dependía de Jesse no solo como su socio, sino también como un vínculo emocional. No obstante, a pesar de la manipulación, Jesse nunca pudo cortar completamente sus lazos con Walter. Cuando Frink amenazó con matar a Walter, Jesse puso condiciones para seguir trabajando, lo que frustró los planes de Gustavo, pero lo que sí podía hacer era amenazar a la familia White, lo cual era un grave error, porque es lo más preciado del protagonista. Primero, Frink le dijo que a Hank lo iba a eliminar sí o sí, y si Walter intervenía, iba a matar a Skyler, a Junior y finalmente a Holly. Si bien nunca cumplió con esta amenaza, dada su naturaleza despiadada y lo lejos que estaba dispuesto a llegar para protegerse a sí mismo y a su negocio, no hay duda de que Gustavo los habría matado si hubiera sentido que era necesario. Esto demostró que ni siquiera los niños estaban fuera de los límites cuando se trataba del negocio y su supervivencia. Esto nos deja que tal vez se mandó a matar a Tomás para que Jesse fuera tras los traficantes y fuera eliminado por ellos, logrando por fin deshacerse de Pinkman, pero está implícito. Pero este no es el tema. Walter sabía que debía poner fin a la guerra contra Gustavo y al mismo tiempo proteger a su cuñado Hank. Para ello, recurrió a Saul Goodman pidiéndole que alertara a la policía sobre un supuesto intento del cartel de asesinar a Hank. Como resultado, las autoridades enviaron a agentes a su casa para protegerlo, lo que no solo frustró los planes de Gustavo, sino que también eliminó cualquier oportunidad de que pudiera eliminar a Hank sin levantar sospechas. Además, Hank estaba cada vez más cerca de descubrir la verdadera identidad de Gustavo como narcotraficante, lo que representaba una amenaza inminente. Con la policía protegiendo a Hank y sin una manera discreta de eliminarlo, la verdad sobre Frink estaba en peligro de salir a la luz. Y nuevamente subestimó la astucia de Walter y nunca anticipó su otro plan, envenenar a Brock para manipular a Jesse, haciéndole creer que Gustavo era el responsable. Sabía que si lograba convencer a Jesse, este se uniría nuevamente a él para acabar con Frink, y así fue. Jesse, cegado por la ira y la sospecha, regresó al lado de Walter, sellando el destino de Gustavo Frink. Deseo de venganza. El deseo de venganza de Gustavo Frink en muchas ocasiones lo cegó. Tras eliminar a todo el cartel de Juárez, prácticamente había cumplido su objetivo.
pero decidió conservar a Héctor con vida solo para torturarlo hasta el final de sus días. Este acto de crueldad extrema demostró que su sed de venganza iba más allá de la lógica empresarial, era personal. No obstante, esta obsesión por hacer sufrir a Héctor fue lo que lo llevó a su caída. Walter White, en su último intento por derrotar a Frink, formó una alianza con el Salamanca. Como parte del plan, hizo que Héctor se reuniera con la DEA, no para delatar a Gustavo, sino para hacerle creer que lo había hecho. La trampa funcionó. Frink, impulsado por la ira y el deseo de eliminar a su enemigo personal, decidió enfrentarlo en persona en Casa Tranquila. Aquí es donde su venganza nubló su juicio. Tyrus le advirtió que se quedara en el auto y dejara que él se encargara de matar a Héctor, pero Gustavo no pudo resistirse. Su ego le impedía dejar que otro ejecutara su venganza. Necesitaba hacerlo él mismo, y eso fue su perdición. Héctor, con la ayuda de Walter, explotó el lugar, terminando con la vida de todos los que estaban en la habitación. Esta falla en su razonamiento es similar a lo que le ocurrió a Lalo Salamanca. Su ego y confianza en su propio intelecto fueron su ruina. Ambos eran brillantes estrategas, pero al final su orgullo los hizo caer. Además, es otro ejemplo de cómo Gustavo subestimó a Walter, un error que ciertamente cometieron varios personajes a lo largo de la serie. Si Gustavo hubiera dejado su venganza de lado, su destino habría sido muy diferente. Habría podido fortalecer su relación con el cartel tras la muerte de Lalo, consolidar su imperio, tal vez entablar una relación y avanzar sin la sombra del pasado persiguiéndolo, pero no pudo hacerlo. El recuerdo de Max, simbolizado en el vino que estaba bebiendo, le recordaba constantemente la sangre derramada de su socio y la deuda que aún sentía que debía saldar. En este sentido, esta línea de Mike hacia Walter queda bastante bien con Gustavo, teniendo en cuenta lo que dije antes. Si hubiera dejado de lado su rencor, todo habría sido mejor, pero su necesidad de venganza lo condenó. It was perfect, but no, you just had to blow it up. You and your pride and your ego. You just had to be the man. If you'd done your job, known your place, we'd all be fine right now.